Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 87 años, y durante más de 6 décadas he guardado esta historia como un secreto, prometiéndome llevarla a la tumba. Sin embargo, hoy, frente a ustedes, siento que no puedo soportar más esta carga que pesa sobre mi alma. Existen secretos que nos consumen por dentro, que nos impiden dormir y nos arrebatan la tranquilidad. Y el mío, ay, Dios mío, involucra a un hombre a quien mi comunidad entera consideraba un santo. Antes de continuar con esta historia que tanto me cuesta relatar, me gustaría saber desde dónde me escuchan. Por favor, déjenme un comentario indicándomelo y suscríbanse al canal para que podamos seguir compartiendo más relatos como este, historias que necesitan ser contadas para evitar que otras mujeres sufran en silencio, tal como yo lo hice durante tantos años. Nací en 1937 en San Miguel de las Flores, un pequeño pueblo del estado de Jalisco, México. En el pequeño y tranquilo pueblo todos se conocían, las puertas de las casas permanecían abiertas día y noche, y la palabra del párroco era respetada como una ley inquebrantable. Mi familia, aunque humilde, era trabajadora. Mi padre cultivaba maíz y frijol en una pequeña parcela heredada de mi abuelo, mientras que mi madre se dedicaba a bordar delicados manteles y servilletas que vendía en el mercado del pueblo vecino. Desde mi infancia, sentía una profunda devoción religiosa. Mi madre me llevaba a misa a diario, no solo los domingos, y me enseñó a rezar el rosario antes de cumplir 5 años, encontrando una paz inmensa cada vez que me arrodillaba frente al altar, observando las imágenes de los santos, quienes parecían mirarme con ternura desde sus dorados nichos. La iglesia era mi refugio, mi segundo hogar, y el olor a incienso, las velas parpadeantes y los cantos en latín llenaban mi corazón de una alegría que no hallaba en ningún otro sitio. A los 22 años contraje matrimonio con Roberto Herrera, el hombre más bondadoso que he conocido, quien se dedicaba al oficio de carpintero. Sus manos, diestras y precisas, daban forma a los muebles más espectaculares que la mente humana pudiera concebir. Él, 3 años mayor que yo, poseía unos profundos ojos color café oscuro y una sonrisa que se dibujaba tímidamente en su rostro. Nos conocimos en las bulliciosas fiestas patronales del pueblo cuando me invitó a bailar y al sentir su mano en mi cintura, mis piernas se transformaron en gelatina temblorosa. En ese instante supe con certeza que había encontrado al hombre con quien deseaba compartir el resto de mi existencia. Nuestra boda fue una celebración modesta, pero rebosante de felicidad, a la que asistió toda la comunidad. Yo lucía el vestido de novia de mi madre, elegantemente reformado con encajes nuevos que ella misma había cosido con esmero durante meses. Roberto, con su único traje oscuro impecablemente planchado y que le asentaba a la perfección, se veía increíblemente apuesto. El padre Miguel, recién llegado a nuestro pueblo hacía 2 años, ofició una conmovedora ceremonia matrimonial, cuyas emotivas palabras lograron arrancar lágrimas incluso a las mujeres más fuertes y experimentadas. El padre Miguel, un hombre de unos 35 años, alto y robusto con una voz resonante que llenaba la iglesia, había llegado a San Miguel de las Flores para ocupar el lugar del padre Agustín, un anciano sacerdote que había guiado a la comunidad por más de 4 décadas. Tras la muerte del padre Agustín, llorada por todos como si fuera un familiar cercano, la llegada del padre Miguel alivió la incertidumbre. Con su cabello negro peinado hacia atrás y unos penetrantes ojos verdes que parecían escudriñar el interior de cada feligrés, el padre Miguel cautivó a la comunidad desde su primer sermón. Sus homilías profundas y sabias y su habilidad para hacer sentir a cada persona valorada, le ganaron la admiración de todos, pero sobre todo, destacaba su inquebrantable dedicación. El padre Miguel, a diferencia de otros sacerdotes que solo se veían en la misa dominical, se hacía presente en todos los momentos importantes de la comunidad, acompañaba en los velatorios, participaba en los bautizos y se involucraba en los problemas familiares que surgían. Además, visitaba a los enfermos para llevarles consuelo, ayudaba a los más necesitados económicamente, incluso sacando dinero de su propio bolsillo, y organizaba actividades recreativas y educativas para los jóvenes del pueblo. En un tiempo asombrosamente corto, menos de 1 año, se había ganado el afecto y respeto de todos los habitantes.
Yo, por mi parte, impulsada por mi naturaleza, me involucré activamente en las actividades de la Iglesia. Roberto y yo, con 2 años de matrimonio, anhelábamos tener hijos, pero aún no habíamos recibido la bendición de ser padres, así que volcaba mi energía maternal en la parroquia, encargándome de adornar el altar con flores, coordinando a las señoras que se ofrecían a limpiar la iglesia y colaborando en la enseñanza religiosa de los niños. El padre Miguel, notando mi dedicación, siempre me trataba con amabilidad y tenía palabras de agradecimiento para mí. El padre Miguel, al principio, me pedía consejo sobre cómo adornar la iglesia para las celebraciones religiosas más importantes, y poco a poco comenzó a confiarme tareas más delicadas. Un día me solicitó que coordinara la recolección y distribución de ropa y alimentos donados para los niños huérfanos del orfanato ubicado en el pueblo contiguo. Asumir esa responsabilidad me llenaba de satisfacción y me daba un sentido de utilidad. Durante esos primeros meses de colaboración cercana, el padre Miguel siempre mantuvo una conducta intachable. Mostraba respeto, amabilidad y me trataba con la deferencia debida a una mujer casada y practicante religiosa. Mi esposo, Roberto, también lo estimaba mucho y se sentía complacido de que yo contribuyera de manera tan significativa en la parroquia. Tengo vívido en mi memoria el día en que todo cambió. Era martes en febrero de 1962, y yo tenía 24 años. Aquella mañana, fui a la iglesia a primera hora para preparar las flores del altar mayor antes de la misa de las 8. El santuario, desierto y silencioso, irradiaba la soledad serena propia de los espacios consagrados cuando están desocupados. Mientras me dedicaba a colocar las azucenas blancas, absorta en mi tarea, oí el eco de los pasos del padre Miguel que resonaban en el pasillo principal. Me volví para saludarlo ofreciéndole mi sonrisa habitual, pero la expresión de su rostro me provocó una inquietud inusual. Su mirada, que en otras ocasiones era cálida y protectora, no lo era ahora. En sus ojos se reflejaba algo distinto, algo que en ese instante no logré descifrar, pero que me generó un palpable malestar. «Buenos días, Carmen», me saludó con una sonrisa que me pareció exagerada. «¿Qué te trae tan temprano a adornar la casa del Señor?». «Buenos días, padre», contesté sintiendo una repentina nerviosidad, sin entender la causa. Mi única intención era preparar las flores antes de que llegaran los feligreses para la misa. Se acercó más de lo habitual, tanto que pude distinguir el aroma de su loción para después del afeitado, mezclado con la fragancia del incienso que siempre impregnaba sus hábitos. Con su mano cálida posada en mi hombro, un gesto que en otro contexto habría considerado protector y afectuoso, ahora me provocaba un escalofrío inusual y una sensación de alerta. «Carmen, hija mía», susurró con una voz suave, pero cargada de intensidad, «he sido testigo de tu incansable esfuerzo, de la pureza que reside en tu corazón. Una cualidad excepcional en estos tiempos donde la juventud se ve arrastrada por la superficialidad y las vanidades del mundo». Sin saber qué responder, me sentí confundida por sus palabras halagadoras y sobre todo por la forma en que me observaba, lo cual generaba en mí una creciente inquietud. A pesar de mi intento por enfocarme en las coloridas flores que adornaban el altar, él mantuvo su mano sobre mi hombro. «El Señor se ha revelado a mí en mis oraciones, hablándome de ti», continuó, mostrándome la singularidad de tu alma, la conexión divina que posees y que es escasa en este mundo. Estoy convencido de que Dios tiene propósitos especiales para ti, Carmen. En ese instante el tañido de las campanas anunció el inminente inicio de la misa, y los primeros feligreses comenzaron a llegar. El padre Miguel, retirando su mano de mi hombro, sonrió como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sin embargo, a pesar de la conversación con el padre Miguel, una sensación inusual y persistente me acompañó durante todo el día. Era una sensación difícil de definir, no algo concreto, sino más bien una intuición, una ligera señal de alerta que se había activado dentro de mí. Esa noche compartí mi experiencia con Roberto, pero él no pareció percibir ninguna anomalía en la conversación. «Es normal que el padre valore tu dedicación, cariño», me dijo mientras cenábamos, «eres una de las feligresas más comprometidas de la parroquia, seguramente está considerando encomendarte alguna tarea importante».
Quise creer en las palabras de Roberto, pero la sensación de inquietud no me abandonó. En los días subsiguientes noté que el padre Miguel comenzó a buscarme con mayor frecuencia. Siempre encontraba alguna excusa para hablar conmigo a solas, ya fuera para solicitar mi opinión sobre la decoración de la iglesia, para discutir las donaciones para los huérfanos, o simplemente para preguntarme cómo me sentía. Una semana después de lo ocurrido por primera vez, el padre Miguel me solicitó que me quedara en la iglesia después de la misa de la tarde, ya que deseaba hablar conmigo sobre algo crucial. Roberto, quien se había ausentado para entregar unos muebles en una aldea cercana y no volvería hasta el día siguiente, no representaba un motivo para que yo me apresurara a regresar a casa. Una vez que todos los fieles se retiraron, el padre Miguel cerró las puertas de la iglesia y me indicó que lo acompañara a la sacristía. Ese pequeño recinto situado detrás del altar, era el lugar donde se guardaban los objetos sagrados y donde él se preparaba para oficiar la misa. Nunca antes había estado allí a solas con él, y al cruzar el umbral, aquella sensación de inquietud regresó con fuerza. «Siéntate, Carmen», me indicó señalando una silla cercana a una mesa donde se apilaban diversos libros religiosos. «Lo que tengo que decirte es de suma importancia y necesito que me escuches con atención». Obediente me senté con las manos entrelazadas sobre mis piernas, lista para escuchar lo que tenía que comunicarme. De pie frente a mí noté por primera vez que la puerta de la sacristía estaba cerrada con llave. Carmen, con una voz llena de solemnidad, comenzó a hablar durante mis oraciones: «El Señor me ha revelado algo asombroso sobre ti. Me ha mostrado que posees un don especial, una pureza espiritual que escasea en esta época». Me quedé callada sin saber cómo reaccionar ante semejante afirmación. Él continuó acercándose lentamente hacia donde yo estaba sentada y dijo: «Dios me ha revelado que a través de ti puede realizar milagros, pero para ello necesitas una preparación especial, una purificación del alma que solo yo, como su siervo, puedo guiarte a alcanzar». Sus palabras me desconcertaban. No comprendía a qué se refería con esa preparación especial, ni con la purificación del alma. Había dedicado toda mi vida a ser una buena cristiana, asistiendo a misa a diario, confesándome con regularidad y esforzándome por cumplir los mandamientos de Dios. Con voz temblorosa le pregunté: «No entiendo, padre». «¿Qué tipo de preparación necesito?», pregunté sintiendo como su sonrisa, en lugar de tranquilizarme, aumentaba mi nerviosismo. Se acercó peligrosamente reduciendo la distancia entre nosotros a centímetros, y apoyó ambas manos sobre mis hombros. «La purificación del alma, Carmen, exige rituales especiales, ritos que no todos comprenden, pero imprescindibles para aquellos elegidos por Dios para una misión divina». Su voz, transformada, ya no resonaba con la autoridad bondadosa que solíamos oír en los sermones, ahora transmitía una inquietud que me impulsaba a huir, aunque la parálisis me impedía moverme. Criada en la fe católica, jamás se me había enseñado a cuestionar las palabras de un sacerdote, quien, en mi entendimiento, representaba a Dios en la tierra. Si él afirmaba que el Señor tenía propósitos especiales para mí, ¿quién era yo para dudar? «Estos rituales», prosiguió, «deben ser mantenidos en total secreto, nadie, ni siquiera tu marido, puede enterarse». La conversación se sentía como una conexión directa, una línea de comunicación entre mí, el padre Miguel como mensajero de Dios, y la divinidad misma. Dentro de mí algo se reveló ante esas palabras: Roberto era mi esposo, reconocido tanto por la Iglesia como por la sociedad. No veía motivo alguno para ocultarle aspectos relacionados con mi vida espiritual. Sin embargo, cuando intenté expresar mis inquietudes, el padre Miguel me interrumpió abruptamente preguntando: «Carmen, ¿confías en mí? ¿Confías en que como sacerdote ordenado poseo una conexión directa con Dios que tú no tienes?». Mi respuesta fue inmediata: «Un sí, padre», automático, fruto de la educación religiosa que había recibido desde pequeña. Él continuó entonces: «Debes confiar en que lo que te pido viene directamente de Él». Dudar de mis palabras sería dudar de Dios mismo. Esas palabras resonaron en mí como un golpe, una descarga. La sola idea de dudar de Dios me aterrorizaba. Había crecido con un profundo respeto y temor hacia lo divino,
y la posibilidad de estar pecando al cuestionar las indicaciones de un sacerdote me llenó de pánico y angustia. En medio de mi confusión y terror, el padre Miguel aprovechó mi fragilidad. Lentamente, con gestos calculados, me explicó que el primer paso de la purificación implicaba que él colocara sus manos sobre mí para transmitir la gracia divina a mi alma. Aquello dio inicio a una pesadilla que se extendió por meses y dejó una huella imborrable en mi vida. Aunque me reservo los detalles, pues no considero apropiado que una mujer de mi edad los revele, puedo asegurar que ese hombre abusó de mi confianza, de mi inocencia y de mi cuerpo, de formas que aún hoy, a más de 60 años de distancia, me resulta doloroso evocar sin romper a llorar. Todo se amparó en la fachada de rituales espirituales especiales, supuestamente revelados a él por Dios en sus oraciones. Me persuadió de que eran imprescindibles para mi purificación, parte de un designio divino que, aunque mi entendimiento no alcanzaba, debía aceptar con fe inquebrantable. Durante semanas me convocaba a la sacristía con diversas excusas. Después de que la última persona abandonaba la iglesia, y siempre en secreto, se cernía sobre mí la amenaza velada de que revelar lo que sucedía equivaldría a traicionar a Dios. Esta situación me había atrapado en un laberinto de culpa, temor y confusión del cual no vislumbraba salida. El peso de guardar ese secreto oscuro comenzó a manifestarse en mi vida de forma ineludible. Las noches se convirtieron en una tortura, el apetito desapareció y me distancié emocionalmente de Roberto. Él percibía mi cambio, pero yo era incapaz de explicar la verdad. ¿Cómo confesar a mi esposo que el hombre más venerado del pueblo, el propio representante de Dios, perpetraba actos contra mi voluntad, actos que mi corazón reprobaba, pero que mi mente se negaba a comprender, pues estaban revestidos de palabras sagradas? Roberto intentaba acercarse e indagar qué me sucedía, pero mi única respuesta era que me sentía mal, que quizás la enfermedad era la causa de mi aflicción. A pesar de su preocupación, él propuso que consultáramos al médico del pueblo de al lado, pero yo me resistí, incapaz de verbalizar a un doctor los padecimientos de un espíritu roto. La situación se agravó cuando el padre Miguel incrementó sus demandas, ya no bastándole las citas en la sacristía, empezó a insistir en que lo visitara en la casa parroquial por las tardes, cuando se encontraba solo, justificando que necesitábamos más tiempo para los rituales, pues Dios le había revelado que mi purificación requería procesos más extensos y complicados. Me hallaba prisionera en un ciclo de culpa y pavor. Por un lado, toda mi esencia me gritaba que lo que estaba sucediendo era incorrecto, pero por otro, mi educación me había enseñado que poner en duda a un sacerdote era equivalente a dudar de Dios, y si yo estaba equivocada, si mis interrogantes eran pecado, merecía ser castigada. El padre Miguel era un maestro en el arte de manipular mis emociones. Cuando expresaba mis reservas o manifestaba mis dudas, me recriminaba con vehemencia la decepción que yo, según él, le causaba a Dios. Me aseguraba que mi reticencia era una señal clara de la influencia del demonio, quien intentaba desviarme de mi supuesta misión divina. Entonces recurría a citas bíblicas que enfatizaban la obediencia ciega y la fe inquebrantable, logrando que me sintiera culpable y que cualquier malestar o incomodidad que experimentara fuera interpretado como una prueba que Dios mismo me estaba imponiendo. Con voz grave y solemne me recordaba el relato de Abraham, señalando que ante la orden divina de sacrificar a su hijo Isaac, Abraham, a pesar de no comprender la razón, confió y obedeció, siendo finalmente recompensado. Me instaba a hacer lo mismo, a confiar sin cuestionar, a pesar de mi falta de entendimiento. Estas comparaciones bíblicas, en lugar de aclarar mis inquietudes, incrementaban mi confusión. Si los patriarcas del Antiguo Testamento habían acatado órdenes incomprensibles, pero divinas, ¿quién era yo para dudar o cuestionar? Este tormento se prolongó durante 3 meses, un periodo de tiempo en el que sentí que perdía una parte esencial de mí, una parte que con el paso del tiempo nunca pude recuperar por completo. La relación con Roberto se había vuelto tan tensa y distante que él, atormentado por la inseguridad, llegó a cuestionar mi amor. A pesar de amarlo profundamente, no podía recobrar la alegría y la confianza que me caracterizaban en el pasado. La situación se volvió insostenible en una tarde de mayo,
cuando el padre Miguel me convocó en la casa parroquial para lo que él describió como el último ritual de purificación, prometiéndome que después de esa sesión alcanzaría la pureza espiritual necesaria para que Dios manifestara milagros a través de mí. Sin embargo, al llegar a la casa parroquial, noté un cambio radical en su comportamiento. La fachada de espiritualidad que había mantenido durante meses se desvaneció. Sus exigencias se volvieron más directas, violentas y por primera vez, empleó la fuerza física cuando intenté oponerme. Fue entonces en ese instante que la verdad, implacable y descarnada, me golpeó. No existía ningún ritual divino. En ese lugar, lejos de la espiritualidad y la voluntad divina, un hombre, valiéndose de su autoridad, saciaba sus bajos instintos, convirtiendo mi fe en un arma para su perversión. La impactante verdad me dejó inmóvil. Cuando logré reaccionar, huí de la casa parroquial desesperada. Corrí por las calles de mi pueblo sin importar mi aspecto desaliñado ni las lágrimas que surcaban mi rostro en un mes de julio sofocante. Temblando con el corazón destrozado, llegué a mi hogar. Roberto, mi esposo, estaba en el taller concentrado en una cómoda. Al oírme interrumpió su labor y corrió a mi encuentro. ¿Qué te ha pasado, amor? ¿Te han hecho daño? Fue entonces, entre los brazos de mi bondadoso y fiel esposo, que me derrumbé. Entre sollozos le revelé todo, cada detalle atroz, cada manipulación, cada abuso que padecí durante esos 3 infernales meses. Le expliqué a Roberto con un hilo de voz tembloroso y las lágrimas pugnando por salir, la dolorosa experiencia que había vivido. Le relaté con cada palabra teñida de amargura, cómo me habían engañado vilmente, cómo mi profunda fe religiosa había sido manipulada y utilizada en mi contra. Le confesé con vergüenza y autodesprecio cómo había permitido que aquel hombre, el padre Miguel, me causara un daño irreparable, creyendo ciegamente que sus acciones y palabras representaban la voluntad divina. Roberto, con los ojos clavados en mí, me escuchó atentamente en un silencio sepulcral. Su rostro, un espejo de sus emociones, reflejó una sucesión vertiginosa de sentimientos, primero la incredulidad y el shock, luego la profunda tristeza y el dolor, seguidos de una rabia contenida y finalmente, una ternura infinita y compasiva dirigida hacia mí. Cuando finalmente, exhausta y con la garganta hecha un nudo, terminé de relatar el infierno que había atravesado, Roberto se acercó y me estrechó entre sus brazos con una fuerza protectora, como si quisiera aislarme de todo el sufrimiento y el mal del mundo. Con una voz suave y repetitiva, me susurró al oído: «No fue tu culpa, Carmen, no fue tu culpa». Me repetía esas palabras una y otra vez, intentando consolarme y calmar mi dolor. Pero yo, atormentada por la culpa y la autocrítica, era incapaz de aceptar sus palabras de consuelo. Me sentía sucia, manchada, culpable de alguna manera, como si yo misma hubiera sido la arquitecta de mi propia desgracia. Me sentía traicionada, no solo por el padre Miguel, sino también por mi propia fe, por las creencias que habían sido el cimiento de mi vida. ¿Cómo podía seguir creyendo en un Dios que aparentemente había permitido que su supuesto representante me lastimara de esa manera tan cruel y despiadada? La reacción de Roberto fue inmediata. Quería ir en ese mismo instante a confrontar al padre Miguel, a desenmascararlo públicamente. Quería denunciarlo ante las autoridades del pueblo, ante el obispo, ante cualquier persona que pudiera hacer justicia. Sin embargo, le imploré que no procediera. En aquel entonces en nuestro pueblo, un lugar pequeño y profundamente católico, ¿quién iba a creerle a una joven contra la palabra de un sacerdote respetado? Llorando, le dije: «Dirán que estoy loca, que me lo inventé, que soy una histérica que busca dañar la reputación del padre. Afirmarán que yo lo seduje, que la culpa es mía». Y lamentablemente tenía razón. En 1962, en un pueblo pequeño y de costumbres arraigadas, la autoridad de un sacerdote superaba con creces la de cualquier mujer, especialmente ante acusaciones tan serias. No existían leyes que nos amparasen. No había mecanismos para denunciar abusos de esta índole dentro de la Iglesia. Las mujeres que osaban enfrentarse a hombres poderosos, usualmente terminaban siendo estigmatizadas y castigadas por la sociedad. Roberto comprendía mi terror, pero su sufrimiento era palpable.
Se sentía culpable por no haber estado presente para protegerme, por no haber percibido las señales a tiempo. Durante días lo vi actuar como un león furioso enjaulado, ansioso por actuar y buscar justicia, pero a pesar de su frustración, respetaba mi decisión de mantener el secreto. Los días que siguieron a ese momento fueron los más duros que había vivido hasta entonces. Me enfrentaba a la angustia de seguir viviendo en el mismo pueblo que aquel hombre, sabiendo lo que era en realidad. Tenía que soportar la tortura de ver cómo la gente lo seguía tratando con respeto y admiración, escuchando sus elogios y alabanzas como si fuera un ser intachable, a pesar de que yo conocía la verdad oscura y terrible que escondía. Dejé de asistir a la iglesia por completo, lo que no pasó desapercibido y generó un gran revuelo en el pueblo. La gente comenzó a cuestionar mi ausencia porque Carmen, que siempre había sido tan ferviente, ya no aparecía ni siquiera los domingos. Mi madre, preocupada, venía a visitarme constantemente, preguntándome si algo había afectado mi fe. Yo solo podía responderle con evasivas, diciendo que necesitaba un tiempo, incapaz de revelarle la verdadera razón. El padre Miguel, por su parte, mostraba una aparente calma, continuando con sus responsabilidades eclesiásticas como si nada hubiera cambiado. Seguía celebrando misa con la misma solemnidad, yendo a visitar a los enfermos como siempre lo había hecho. A pesar de los años, el padre Miguel continuaba siendo el sacerdote amado y venerado por todos en el pueblo. Sin embargo, algunas veces al cruzarme con él por la calle, me dedicaba una sonrisa que me provocaba un escalofrío, una mueca que me recordaba, sin decirlo, la inmensidad de su poder y mi absoluta vulnerabilidad. Una semana después de la última vez que me encontré con esa mirada, recibí un mensaje a través de mi hermana pequeña. El padre Miguel deseaba verme, afirmando tener algo importante que comunicarme. Mi hermana, ajena a lo que había ocurrido, me instaba a reunirme con él, asegurando que debía ser algo urgente. El padre, al solicitar el mensaje, se mostraba visiblemente preocupado. Aunque no deseaba volver a verlo, Roberto, lleno de determinación, insistió en acompañarme. «No vas a estar sola con ese hombre nunca más», me aseguró. Acudimos juntos a la iglesia a la hora acordada. El padre Miguel nos recibió con su habitual sonrisa forzada, pero pude notar una sutil sorpresa al ver a Roberto a mi lado. «Carmen, hija mía», le saludó con una voz empalagosa. «Me había preocupado por ti. Las hermanas de la comunidad me informaron que no te has sentido bien recientemente». Roberto se puso tenso a mi lado, pero permaneció callado. «Estoy bien, padre», respondí con la voz temblorosa, sin atreverme a levantar la vista. «Me alegra oírlo. Sabes que siempre puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿verdad? Mi puerta siempre está abierta para ti». Esas palabras, que para cualquier otro hubieran sonado como las de un sacerdote compasivo preocupado por su rebaño, para mí fueron una clara advertencia. Me estaba recordando su control sobre mí, que podía convocarme en cualquier momento y que debía seguir sus órdenes. Pero entonces Roberto intervino. «Padre», dijo con voz firme pero respetuosa, «agradezco su preocupación por mi esposa, pero creo que ahora necesita enfocarse en su salud y en nuestro matrimonio. Si necesita guía espiritual, yo me aseguraré de que la reciba». La expresión del padre Miguel se ensombreció sutilmente. Roberto, al notar cierta molestia, y para que Carmen supiera que contaba con su apoyo incondicional, se apresuraron a marcharse. Sin embargo, la conversación le dejó claro que el silencio no sería suficiente, pues el padre Miguel, sabiendo que él conocía su verdadera naturaleza, no lo dejaría en paz, y eso lo convertía en un peligro para el religioso. Era necesario, por tanto, encontrar una forma de neutralizar esa amenaza. Durante las semanas siguientes, comenzaron a propagarse rumores extraños sobre él en el pueblo, que se había vuelto raro, que actuaba de manera extraña, que tal vez había perdido la fe por alguna razón misteriosa. Incluso se insinuaba que podría estar poseído por algún demonio, lo que explicaría su comportamiento errático y su negativa a asistir a la iglesia. Se dio cuenta de que estos rumores no eran casuales.
El padre Miguel sutilmente insinuaba en diversas conversaciones que mi juicio y mi fe se estaban deteriorando, orquestando una campaña para desacreditarme públicamente si alguna vez revelara algo. Era una táctica brillante pero despiadada. Si me atrevía a acusarlo, él ya habría sembrado la idea de que yo era mentalmente inestable e incapaz de discernir la realidad. La presión se intensificó cuando mi propia familia, influenciada por la comunidad, empezó a urgirme a buscar guía espiritual. Un día mi padre, con el rostro surcado por la preocupación, vino a verme. «Hija mía», me dijo con ternura pero con firmeza, «todo el mundo habla de ti. Dicen que ya no eres la misma. Tu madre está muy angustiada. ¿No crees que deberías hablar con el padre Miguel? Quizás él pueda ayudarte a superar esto». La ironía era desgarradora. La única persona que supuestamente podía ofrecerme consuelo era precisamente la que me había causado tanto daño. Sin embargo, explicarle a mi padre la situación implicaba revelar la verdad completa, algo para lo que aún no estaba preparada. Fue en ese instante cuando Roberto, tras una profunda reflexión, tomó una determinación que transformaría por completo nuestras vidas. Carmen, durante una cena serena, me confió con voz suave: «Creo que deberíamos abandonar el pueblo». La propuesta me dejó atónito, tanto que solté el tenedor con un ruido sordo. «¿A dónde?», pregunté sorprendido. «A la Ciudad de México», respondió ella. «Tengo un primo que trabaja en una fábrica de muebles allá, y me ha sugerido muchas veces que podría conseguirte trabajo si algún día quisieras marcharte. Siento que ha llegado el momento de aprovechar esa oportunidad». Roberto, quien había estado meditando en silencio sobre esta posibilidad durante días, se percató de que, mientras continuáramos en San Miguel de las Flores, yo no podría liberarme por completo de la constante presencia del padre Miguel, de los persistentes rumores y de la opresiva presión social para que retornara a la iglesia, todo lo cual me estaba consumiendo lentamente. «Pero aquí está toda nuestra vida», repliqué angustiado. Entonces, tomando mis manos entre las suyas, me respondió con firmeza: «Tú, el taller, nuestra casa, nuestras familias, nuestra verdadera vida residirá donde tú puedas volver a ser feliz. Todo lo demás, la casa, los objetos, los recuerdos materiales, se pueden recuperar o reemplazar». La desinteresada generosidad de mi esposo, su incondicional apoyo, me llegó al corazón hasta hacerme llorar. Él, sin dudarlo, estaba dispuesto a abandonar todo lo que conocía y amaba, a dejar atrás su vida, solo por la oportunidad de empezar de nuevo, de alejarnos de los dolorosos fantasmas que me atormentaban y me perseguían. En secreto comenzamos a trazar nuestros planes. Roberto sigilosamente contactó a su primo en la capital, quien confirmó que podía conseguirle un puesto de trabajo en una fábrica. Éramos conscientes de que el inicio sería difícil. Tendríamos que vivir en una habitación pequeña, muy humilde, hasta que pudiéramos ahorrar lo suficiente para conseguir una vivienda mejor. Pero sabíamos que sería un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. El día en que fuimos a despedirnos de nuestras familias, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mi madre, con el rostro bañado en lágrimas, lloró desconsoladamente como si nos estuviéramos marchando a la guerra. No entendía por qué su hija, que siempre había sido tan apegada a las costumbres del pueblo, a la familia, de repente, de manera inesperada, quería alejarse y empezar una nueva vida tan lejos. «¿Qué hay en la capital que no tengas aquí?», me preguntó entre sollozos. «Aquí tienes tu hogar, tu gente, tu iglesia». Esa última palabra, iglesia, resonó en mis oídos y me hirió profundamente como una daga clavada en el pecho. Mi iglesia, otrora mi santuario y lugar de consuelo, se había transformado en la causa de mi sufrimiento más profundo. No obstante, era incapaz de confesarle a mi madre la cruda realidad, pues sabía que la verdad le destrozaría el corazón. «Solo queremos probar suerte en la ciudad», mentí, sintiendo un profundo desprecio por mí misma al no poder ser sincera con la mujer que me había dado la vida. Roberto, mi compañero, confiaba en que allí encontraríamos mejores oportunidades. Mi padre, aunque igualmente entristecido, comprendía mejor mi decisión, desde la perspectiva de un hombre. «Los jóvenes necesitan labrarse su propio camino», le dijo a mi madre.
Regresarán cuando comprendan que no hay lugar como el hogar. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que ese retorno jamás ocurriría, al menos no mientras el padre Miguel continuara en San Miguel de las Flores. En la víspera de nuestra partida, Roberto y yo caminamos por última vez por las calles de nuestro pueblo. Mientras avanzábamos, la casa donde Roberto había nacido, y donde él y su familia habían compartido tantos momentos felices, se alzó ante nosotros, seguida por el taller de carpintería donde aprendió el oficio de su padre, y luego la escuela que había frecuentado durante su infancia. Cada uno de estos lugares estaba lleno de recuerdos, algunos llenos de alegría y cariño, otros ahora sombríos, manchados por el horror de los últimos meses que habíamos vivido. Al llegar frente a la iglesia, un edificio imponente que se alzaba majestuoso en la plaza principal, bañado por la pálida luz de la luna, me detuve. Durante años, esa iglesia había sido mi segundo hogar, un santuario donde encontraba consuelo y sentido. Ahora solo veía las paredes, mudos testigos de mi inmenso dolor y sufrimiento. Roberto, con su voz suave, me preguntó: ¿quieres entrar? Negué con la cabeza, la idea era impensable. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara, nos marchamos. Roberto, con paciencia, había cargado nuestras escasas posesiones en un camión que nos transportaría a la estación de autobuses del pueblo más cercano, desde donde tomaríamos el autobús rumbo a la Ciudad de México. Conforme el camión se alejaba de San Miguel de las Flores, observé cómo mi pueblo natal se empequeñecía gradualmente hasta desaparecer por completo en el horizonte. Las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas, un duelo no solo por mi hogar, sino también por la mujer ingenua y confiada que fui, antes de que la crueldad del mundo revelara su rostro. El trayecto a la Ciudad de México se prolongó durante largas horas, agotando mis fuerzas, aunque a la vez me brindaba una sensación de liberación. Con cada kilómetro que nos distanciaba de mi pasado, sentía que un peso invisible se desprendía de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin la opresión que me asfixiaba. La capital era un universo completamente ajeno a mi experiencia, el constante bullicio, la inmensidad de las multitudes, los imponentes rascacielos y el ritmo frenético de la vida, todo me sobrecogía, pero también me excitaba. Aquí, en medio de ese caos, podía sumergirme en el anonimato, rehacer mi vida sin que nadie conociera la amarga historia que me había marcado. Esteban, el primo de Roberto, nos dio la bienvenida con los brazos abiertos. Era un hombre mayor, soltero, que vivía solo en una vivienda modesta pero acogedora, ubicada en un barrio popular. Nos invitó a quedarnos en su casa hasta que encontráramos nuestro propio lugar para vivir. La vida en la ciudad puede ser difícil al principio, nos previno mientras cenábamos juntos por primera vez en su comedor. Pero si uno se esfuerza y actúa con honestidad, es posible progresar. Roberto consiguió trabajo en una fábrica de muebles el lunes siguiente. El trabajo era físicamente exigente, muy distinto a la carpintería manual que había practicado siempre. Sin embargo, el sueldo era seguro y ofrecía oportunidades de ascenso. Yo, por mi parte, encontré empleo en una panadería del vecindario. La dueña, doña Esperanza, era una señora mayor que enviudó siendo joven y sacó adelante a sus hijos trabajando con sus propias manos. «Tienes buenas manos para la masa», me elogió después de mi primera semana. «Y eres una persona en quien se puede confiar. Eso vale más que la experiencia». Poco a poco comenzamos a reconstruir nuestras vidas en la capital. Alquilamos un pequeño departamento a unas pocas cuadras de la casa de Esteban. Era un lugar humilde, pero era nuestro. Roberto adquirió herramientas de carpintería de segunda mano, y por las tardes, se dedicaba a realizar pequeños trabajos de madera con el objetivo de obtener ingresos adicionales. Yo, por mi parte, colaboraba en una panadería durante el día, y al caer la noche, me dedicaba a coser ropa para algunos vecinos. A pesar de estar reconstruyendo nuestras vidas desde el punto de vista material, mi interior aún se encontraba profundamente afectado. El trauma de los abusos sufridos a manos del padre Miguel me atormentaba sin descanso, tanto de día como de noche. Con frecuencia, las pesadillas se apoderaban de mi sueño.
Me despertaba sobresaltada y gritando en mitad de la noche y en ocasiones, cuando Roberto intentaba consolarme con un abrazo, mi cuerpo se tensaba de forma involuntaria. Mi esposo demostraba una paciencia infinita. Nunca me presionó, ni me hizo sentir que era una carga. Sin embargo, podía percibir el dolor en su mirada, al darse cuenta de que mi sufrimiento persistía, y que las heridas emocionales no sanaban tan rápido como ambos anhelábamos. Lo que más me consumía era mi relación con Dios. La fe, que había sido el pilar fundamental de mi existencia desde la infancia, se había hecho añicos. ¿Cómo podía yo, atormentada por el dolor y la traición, seguir aferrándome a la fe en un Dios que, según creía, había permitido que su propio siervo, el Padre Miguel, me infligiera semejante sufrimiento? ¿Cómo podía yo, con el corazón destrozado, depositar mi confianza en una institución, la Iglesia, que no solo había protegido a los culpables de abusos, sino que había silenciado y marginado a las víctimas como yo? Durante nuestros primeros meses en la Ciudad de México, la sola idea de entrar en una iglesia me producía escalofríos, ni siquiera crucé el umbral de una, ni una sola vez. Roberto, mi compañero con la mejor de las intenciones, me sugirió en varias ocasiones que tal vez hablar con un sacerdote diferente, uno que no conociera nuestra historia y que pudiera ofrecerme consuelo, me ayudaría a sanar. Pero la sola idea me resultaba insoportable. Todos los sacerdotes, con sus sotanas oscuras y su aire de autoridad, me recordaban al Padre Miguel, al hombre que me había traicionado y abusado de mi confianza. Fue doña Esperanza, una mujer de profunda sabiduría y empatía, quien gradualmente comenzó a ayudarme a sanar. Sin saber los detalles de mi dolor, parecía comprender la profunda carga emocional que yo llevaba. Un día, mientras amasábamos pan juntas, con sus manos expertas y su voz suave, me dijo: «Mira, hijita, la vida a veces nos golpea tan fuerte que pensamos que ya no podemos levantarnos. En lugar de encontrar a Dios en la violencia y el castigo, hallé consuelo en la fortaleza interior que me permitía perseverar». Las palabras que escuché me impulsaron a una profunda reflexión. Comprendí que mi conflicto no residía en mi fe, sino en aquellos que habían empleado el nombre de Dios para infligir dolor y daño. Quizás era posible separar mi creencia auténtica de la estructura eclesiástica que me había fallado. Con lentitud, paso a paso, comencé a restaurar mi vínculo con lo divino. Aunque no regresé a la iglesia física, retomé la práctica de la oración en la soledad de mi hogar. Mis plegarias eran distintas ahora, más sinceras y directas. Compartía con Dios mis sufrimientos, mi desconcierto y mi ira. Paulatinamente una sensación de paz, ausente por mucho tiempo, comenzó a inundarme. Roberto y yo llevábamos 2 años residiendo en la capital, cuando una carta inesperada, capaz de helarme la sangre, interrumpió nuestra rutina. Era mi hermana menor, que nos escribía para comunicarnos novedades del pueblo. Al final de la carta, casi como al pasar, el texto decía: «Por cierto, el Padre Miguel fue trasladado a otra iglesia el mes pasado. Ya llegó un sacerdote nuevo, muy joven, que parece muy amable». La frase resonó en mi mente y la leí una y otra vez, experimentando una extraña mezcla de alivio y tristeza. El Padre Miguel, el cura de la iglesia de San Miguel de las Flores, ya no estaba allí. Pero ¿a dónde lo habían enviado? ¿A qué otro pueblo, a qué otra comunidad estaría ahora destinado? ¿Habría otras mujeres vulnerables, otras personas inocentes en peligro? La idea de que pudiera estar repitiendo sus actos en otro lugar me atormentaba por dentro. Me preguntaba si me había equivocado al no denunciarlo, si había sido una cobarde al guardar silencio. Sin embargo, recordaba cómo habían empezado a circular rumores sobre mi estabilidad mental, cómo la gente ya estaba dispuesta a dudar de mí, y entendía que mi decisión, por dolorosa que fuera, había sido la única sensata en aquel momento. Con el tiempo los años transcurrieron. Roberto, por su parte, logró progresar en la fábrica y finalmente, con mucho esfuerzo, pudo establecer su propio taller de carpintería. Después de abandonar la panadería, empecé a trabajar con Chase en su negocio, gestionando las finanzas y atendiendo a los clientes. Nos trasladamos a una casa más espaciosa, con un pequeño jardín donde cultivé flores y hortalizas.
Desde fuera, nuestra vida parecía floreciente y dichosa, pero en mi interior, el secreto continuaba pesándome. A pesar del tiempo transcurrido, de la distancia física y de la nueva vida que habíamos creado, el trauma persistía, como una sombra que nunca se apartaba del todo. La cuestión de los hijos era especialmente dolorosa. Roberto y yo anhelábamos formar una familia, pero tras todo lo que había vivido, la idea de la intimidad física necesaria para concebir me resultaba insoportable. Cada vez que mi esposo intentaba acercarse a mí de esa manera, mi cuerpo se contraía de forma automática, evocando las agresiones sexuales que había sufrido bajo la fachada de rituales religiosos. A pesar de la ausencia de presión o culpa por parte de Roberto, quien nunca me exigió tener hijos, yo era consciente de que él poseía las cualidades necesarias para ser un padre excepcional. La idea de que mis traumas le habían privado de esa posibilidad me causaba un sufrimiento casi insoportable. Buscamos ayuda médica, y los doctores afirmaron que nuestra salud física era compatible con la concepción, pero mi incapacidad residía en un bloqueo emocional profundo, mi cuerpo, como un escudo, se había cerrado a cualquier estímulo que me recordara los horribles sucesos del pasado. En 1975, 13 años después de nuestra huida de San Miguel de las Flores, recibimos la noticia del fallecimiento de mi padre. Roberto y yo regresamos al pueblo para el funeral, un retorno que marcaba mi primera visita desde la partida. Enfrentar esos lugares, repletos de recuerdos, resultó ser una experiencia más dolorosa de lo que había imaginado. El pueblo, a pesar del tiempo transcurrido, apenas había cambiado, las mismas calles polvorientas, las mismas casas modestas y la misma plaza central, presidida por la iglesia. Pero para mí cada espacio, cada objeto de aquella casa donde se velaba a mi padre, me devolvía recuerdos vívidos del pasado. Durante las largas horas del velorio y luego en el funeral, una multitud de personas se acercaron a mí ofreciéndome sus condolencias. Todos me decían lo bien que me veía, lo radiante y próspera que parecía mi vida en la capital, pero yo percibía, tras esas palabras, miradas inquisitivas y preguntas sin voz que flotaban en el aire, porque nos habíamos marchado de repente, porque nunca habíamos regresado, ni siquiera para una visita. El sacerdote que ofició la misa fúnebre de mi padre, un hombre joven de unos 30 años, era, al parecer, el sucesor del padre Miguel, quien había sido el párroco de mi infancia. Este nuevo sacerdote, con su porte sereno y genuino, me recordaba al querido padre Agustín, el sacerdote que había marcado mi infancia. Durante la ceremonia, pronuncié unas palabras sinceras sobre mi padre, y sentí que las palabras del sacerdote, al responder, provenían de un corazón sincero, no de la mera formalidad. Tras el entierro me acerqué a él para presentarme: padre, soy Carmen Herrera, hija de don Francisco. Le agradezco mucho sus hermosas palabras sobre mi padre. Él respondió con una sonrisa amable: es un honor conocerla, señora Carmen. Su padre era muy querido en la comunidad. Lamento mucho su pérdida. En la profundidad de su mirada, percibí algo que me conmovió, una compasión sincera, algo que no había visto en un sacerdote desde hacía mucho tiempo. Por un instante me planteé confesarle mis inquietudes sobre el padre Miguel, indagar si sabía algo sobre su repentina partida y las razones detrás de ella. Sin embargo, al final, la timidez me detuvo. Sentía que algunas heridas eran demasiado delicadas, demasiado profundas, para ser expuestas a un desconocido, sin importar cuán buenas fueran sus intenciones. Durante los 3 días que estuvimos en el pueblo, asistiendo a las ceremonias fúnebres, obtuve, a través de conversaciones casuales, algunos detalles sobre la salida del padre Miguel. Al parecer, había sido una decisión tomada de manera abrupta por el obispo. Un día estaba presente, al siguiente había sido trasladado sin una explicación clara. La gente del pueblo había especulado mucho sobre las causas, pero nunca se proporcionó una versión oficial. Fue muy extraño, me confió una vecina durante el rezo del rosario en memoria de mi padre. El padre Miguel, con su aparente arraigo y el cariño del pueblo, desapareció repentinamente. Ante la pregunta sobre su partida, el obispo respondió lacónicamente que se trataba de una decisión administrativa. Esas palabras, llenas de misterio,
despertaron en mí una mezcla de esperanza y temor. ¿Alguien más se había atrevido a hablar, o simplemente había cometido algún error que justificara la sanción de sus superiores? La ausencia de explicaciones oficiales me hizo sospechar que la Iglesia conocía la verdad, pero como siempre, prefería el silencio para proteger su imagen. De regreso a la Ciudad de México después del funeral, me sentí más perturbada que nunca. La visita al pueblo había reabierto heridas que creía sanadas. Durante semanas las pesadillas regresaron con fuerza, reviviendo con dolorosa claridad aquellos meses oscuros, y fue entonces cuando Roberto sugirió que buscara ayuda profesional. En la ciudad capital existían profesionales de la salud mental como psicólogos y psiquiatras, algo que era completamente ajeno a nuestro pequeño pueblo. Carmen, con dulzura, Roberto me aseguró que no había nada de malo en buscar ayuda profesional. Me explicó que si hubiera sufrido una fractura en la pierna, acudiría al médico, y que el alma, cuando está herida, también necesita ser atendida y sanada. Inicialmente me resistí a la idea. En mi generación y en la cultura en la que crecí, compartir mis problemas personales con un desconocido era prácticamente inaceptable. No obstante, el amor y la insistencia de Roberto lograron convencerme. El doctor Ramírez, un psiquiatra de edad avanzada con canas en las sienes, irradiaba una presencia paternal que me transmitió seguridad desde el primer encuentro. Semanalmente durante nuestras sesiones, empecé gradualmente a liberar el dolor que había acumulado y mantenido oculto durante muchos años. La conversación sobre lo sucedido con el padre Miguel fue, sin duda, el desafío más grande que había enfrentado. En nuestra primera sesión dedicada a ese tema doloroso, las lágrimas me inundaron de tal manera que el doctor se vio obligado a interrumpir la consulta. Sin embargo, me aseguró que esa explosión emocional era una etapa crucial en mi proceso de curación. «Usted no hizo nada malo, señora Carmen», me repetía con paciencia. Había sido víctima de un abuso de poder atroz, y el simple hecho de haber sobrevivido y logrado construir una nueva vida demostraba una fortaleza excepcional. A lo largo de meses de terapia, comencé a comprender aspectos que antes me resultaban incomprensibles. Comprendí que la manipulación religiosa empleada por el padre Miguel era una forma particularmente cruel de abuso, ya que no solo dañaba el cuerpo sino también el espíritu. Entendí que mi instinto de huida había sido una reacción legítima y valiente, y no un acto de cobardía, como a veces me había acusado. Pero quizás el aprendizaje más significativo fue la posibilidad de reconciliarme con mi fe, sin tener que conceder el perdón a aquellos que la habían instrumentalizado para infligir daño. Tenía la capacidad de creer en Dios sin la necesidad de depositar una fe ciega en las instituciones humanas, las cuales consideraba imperfectas. Podía cultivar mi espiritualidad sin estar obligada a someterme a autoridades que en el pasado habían demostrado ser indignas de confianza y en las que ya no confiaba. Con el tiempo, la terapia fue una herramienta invaluable, ayudándome a reconstruir mi relación con Roberto. Aprendí a manejar los flashbacks y los episodios de ansiedad, y poco a poco, logré reconectar con mi cuerpo y con mi esposo de maneras que creía perdidas. Al cumplir 40 años, había alcanzado un nivel de paz interior que no recordaba haber sentido desde antes del trauma. Roberto y yo habíamos aceptado que no tendríamos hijos biológicos, pero encontramos la manera de expresar nuestro amor paternal, adoptando informalmente a varios jóvenes del vecindario que necesitaban guía y apoyo. En los años 80, al empezar a conocerse más casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, comprendí que mi experiencia no había sido un hecho aislado. Leer los relatos de otras mujeres que habían experimentado situaciones parecidas a la mía me produjo una confluencia de sentimientos, por un lado, una profunda tristeza al darme cuenta de que muchas otras habían padecido un sufrimiento similar al mío, y por otro una sensación de validación al comprobar que no me había equivocado, que no estaba loca, y que lo que había vivido era real y de gran magnitud. Roberto me sugirió que considerara la posibilidad de unirme a grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso clerical, pero yo no me sentía preparada para dar ese paso. Mi proceso de curación había sido muy íntimo y personal, y no estaba lista para compartir públicamente mis experiencias.
En 1995, cuando tenía 58 años, recibí una carta que alteró mi forma de ver muchas cosas. Provenía de una mujer llamada María Esperanza, quien había obtenido mi dirección a través de contactos en San Miguel de las Flores. En su carta me relataba que ella también había sido víctima del padre Miguel, varios años después de que yo me marchara del pueblo. El contenido de esa carta era desolador. María Esperanza me relató cómo el padre Miguel replicó meticulosamente las mismas estrategias conmigo, los rituales personalizados, las sutiles amenazas de condenación eterna si desobedecía, la manipulación de la fe como pretexto para el abuso. Sin embargo, a diferencia de mí, ella se atrevió a denunciarlo. A mí no me creyeron, escribió. La tacharon de loca, de mujer histérica que pretendía difamar a un hombre de Dios. Mi propia familia me repudió. Mi marido solicitó la anulación del matrimonio, alegando que estaba endemoniada. Lo perdí todo, mi casa, mi familia, mi entorno. La carta continuaba detallando que María Esperanza había dedicado años a investigar al padre Miguel, buscando otras víctimas. Descubrió que había sido trasladado en varias ocasiones durante su trayectoria, siempre de forma inesperada y sin justificaciones formales. La Iglesia, al parecer, estaba al tanto de las acciones del agresor, pero en lugar de informar a las autoridades, optó por encubrirlas. Sé que usted también sufrió, como lo indica el final de su carta. En el pueblo me contaron que usted experimentó cambios repentinos en su conducta antes de irse, que dejó de asistir a la iglesia y que se rumoreaba sobre su salud mental, rumores que él mismo inició. Si está dispuesta, me gustaría conversar con usted, ya que creo que juntas podríamos buscar la justicia. Esa carta me mantuvo en vela muchas noches, atormentada por la idea de que hubo otras víctimas y que mi silencio pudo haber contribuido a que otras mujeres sufrieran el mismo calvario, lo cual me generaba una culpa terrible. Sin embargo, la historia de María Esperanza me demostraba la crueldad con la que el sistema castigaba a quienes se atrevían a hablar. Después de hablar varias veces con Roberto y el doctor Ramírez, decidí contactar a María Esperanza. En un café discreto de la Ciudad de México, su nuevo hogar, me reuní con ella. Era una mujer de mi edad, con el cabello plateado y unos ojos que atestiguaban una vida de sufrimiento, pero también una inquebrantable fortaleza. Compartir mi historia con alguien que había sobrevivido a la misma pesadilla, fue una experiencia simultáneamente liberadora y sobrecogedora. Por primera vez en más de 30 años, pude relatar los pormenores de mi trauma a alguien que comprendía a la perfección, porque ella misma había padecido lo mismo. Él usó las mismas palabras contigo, me reveló María Esperanza con tristeza, los mismos rituales fraudulentos, las mismas amenazas espirituales, ese era su modus operandi. A lo largo de nuestras conversaciones, descubrimos que éramos solo 2 de al menos 5 mujeres que pudimos identificar como víctimas del padre Miguel a lo largo de los años. Todas habíamos soportado el mismo patrón de abuso, todas habíamos sido silenciadas, y todas habíamos cargado con el peso del trauma durante décadas. María Esperanza me sugirió que presentáramos una denuncia oficial, no solo contra el padre Miguel, sino también contra la institución que lo había encubierto y trasladado en vez de denunciarlo. Señaló que en los años 90 la sociedad estaba más sensibilizada ante el abuso clerical y existían más recursos legales para las víctimas, pero yo, que ya tenía más de 50 años y había logrado una vida tranquila, sentía pánico. La idea de exponerme públicamente me aterraba, me preocupaba la reacción de la gente, el impacto en Roberto y si valdría la pena revivir todo el sufrimiento para obtener una justicia que tal vez nunca llegaría. María Esperanza con empatía me dijo: no tienes que decidirlo ahora, pero piensa que si nosotras, que sabemos la verdad, no hablamos, ¿quién lo hará? Regresé a casa sintiendo una gran confusión. Roberto, como siempre, me brindó su apoyo incondicional, asegurándome: si necesitas hacer esto para encontrar paz, yo estaré contigo. Y si para preservar la tranquilidad que has logrado necesitas guardar silencio, te brindaré mi apoyo incondicional. Durante meses libré una batalla interna sobre qué camino tomar. Por un lado, sentía la obligación de hablar por las otras víctimas,
por las mujeres que podrían estar sufriendo en ese mismo instante. Por otro lado, había invertido tanto esfuerzo en sanar, en reconstruir mi vida y encontrar estabilidad, que la idea de reabrir esas heridas me resultaba devastadora. La decisión final surgió de manera inesperada. En 1998, mientras miraba las noticias en la televisión, escuché a una reportera hablar sobre un caso de abuso sexual cometido por clérigos en Estados Unidos. Durante el reportaje mencionaron que uno de los sacerdotes acusados había trabajado anteriormente en México y al pronunciar su nombre, mi cuerpo se paralizó, era el padre Miguel. La noticia me golpeó con la fuerza de un trueno. El reportaje detallaba que el padre Miguel, identificado ahora como Father Michael en su parroquia tejana, enfrentaba acusaciones de abuso sexual por parte de varias mujeres hispanas, crímenes que, según la descripción, replicaban de manera inquietante mis propias experiencias traumáticas de hace muchos años. Con el corazón en un puño, llamé a María Esperanza. Ella, igualmente consternada por la noticia, me respondió con la voz entrecortada: Carmen también lo vio. Esto confirma todo lo que sospechábamos, que él nunca detuvo sus abusos, que ha continuado dañando a otras mujeres durante todos estos años. Esa noche la imposibilidad de conciliar el sueño fue agobiante, atormentada por la imagen de otras mujeres sufriendo el mismo dolor que yo, consumida por la consciencia de que esto trascendía mi sufrimiento individual. Era un patrón de abuso persistente durante décadas, alimentado por nuestro silencio colectivo. Al amanecer, decidida a romper ese silencio, llamé a María Esperanza y con firmeza, le dije: estoy lista. El proceso de presentar nuestra denuncia, que era sobre los abusos que habíamos sufrido, resultó largo y doloroso. Después de contactar a un abogado especializado en casos de abuso cometido por clérigos, nos enteramos de que, aunque legalmente muchos de los delitos habían prescrito, nuestro testimonio podría ser de gran importancia para el caso que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos. Sin embargo, para mí lo más relevante era la oportunidad de enviar un mensaje claro: las víctimas ya no iban a guardar silencio, y yo ya no permitiría que la vergüenza que sentía me impidiera hablar con la verdad. Durante las semanas siguientes nos dedicamos a revisar minuciosamente todos los detalles de nuestras experiencias con los investigadores, lo cual fue como revivir el trauma, pero esta vez con un objetivo específico. Mi dolor tenía la posibilidad de evitar el sufrimiento de otras mujeres. El caso se hizo público en México cuando los medios de comunicación comenzaron a informar sobre los vínculos entre el sacerdote acusado en Estados Unidos y su anterior labor en nuestro país. María Esperanza y yo nos embarcamos en una serie de entrevistas para compartir nuestras vivencias personales. La respuesta del público fue diversa, un gran número de personas nos brindaron su apoyo, expresando admiración por nuestra valentía y decisión. Sin embargo, también enfrentamos críticas, principalmente de sectores conservadores que nos acusaron de atacar a la institución eclesiástica, de inventar relatos con fines económicos y de ser mujeres motivadas por el resentimiento y la sed de venganza. Una pregunta recurrente era: ¿por qué esperaron tanto tiempo para hablar? Esta interrogante, planteada con frecuencia, me causaba particular dolor, ya que evidenciaba una profunda incomprensión sobre la dinámica del abuso de poder y la manipulación psicológica. Resultaba difícil para algunos comprender cómo una mujer profundamente creyente podía ser silenciada por la misma fe que había sido instrumentalizada para causarle daño. No obstante, por cada crítica recibida, llegaban 2 o 3 cartas de apoyo y solidaridad. Mujeres que habían vivido situaciones parecidas, algunas involucrando a sacerdotes y otras a otras personas en posiciones de poder, nos enviaban cartas para expresar su gratitud por nuestro coraje y compartir sus propias experiencias. Una de esas cartas me impactó especialmente. Era de una joven de tan solo 25 años, quien relataba haber sido víctima de abuso por parte de un sacerdote en su iglesia 2 años antes. Al verme en la televisión y escuchar mi entrevista, ella entendió que no estaba loca, que no era su culpa y que tenía el derecho de buscar justicia. Me agradecía por haberle dado la fuerza que necesitaba para denunciar. Esa carta me confirmó que habíamos tomado la decisión correcta. Si nuestro testimonio lograba ayudar a una sola mujer a encontrar su voz,
a pesar del dolor que implicaba exponernos públicamente, todo habría valido la pena. El proceso legal del caso avanzó lentamente durante los 2 años siguientes. El padre Miguel, tras ser extraditado a México, enfrentó cargos basados en nuestros testimonios y los de otras víctimas que, motivadas por nuestra valentía al hablar, se animaron a romper el silencio. En el juicio nos vimos obligados a testificar en la corte, una experiencia que, aunque dolorosa, fue liberadora. Por primera vez en casi 40 años, pude encarar a mi agresor y ante un juez y un jurado, relatarle con precisión el daño que me había causado. Él, envejecido notablemente, ya no era el hombre imponente y carismático de mi juventud, sino un anciano encorvado, de cabello blanco, que evitaba mi mirada mientras yo narraba el abuso. Al concluir mi testimonio, sentí que un inmenso peso se desvanecía de mis hombros, un secreto que había cargado durante décadas. La condena del padre Miguel, culpable de múltiples abusos sexuales y sentenciado a 15 años de prisión, era ahora un hecho conocido y confirmado por la ley, que finalmente reconocía nuestra versión de los hechos. Aunque la pena me pareció insuficiente considerando el sufrimiento de tantas víctimas durante tantos años, representaba un reconocimiento oficial de la veracidad de nuestros testimonios. Sin embargo, el verdadero impacto residía en el cambio social que el caso provocó. Nuestro testimonio impulsó a otras mujeres a denunciar experiencias similares, se crearon grupos de apoyo. Las diócesis implementaron nuevos protocolos y se comenzó a priorizar la protección de los feligreses más vulnerables. De manera inesperada, María Esperanza y yo nos convertimos en líderes de un movimiento que exigía justicia y reformas estructurales dentro de la Iglesia. Ofrecíamos charlas en universidades, participábamos en programas de radio y televisión y colaborábamos con diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. En el transcurso de uno de estos eventos, conocí a un grupo de monjas que habían establecido una organización para brindar apoyo a las víctimas de abuso por parte de miembros del clero. Una de ellas, la hermana Guadalupe, compartió conmigo algo que perdura en mi memoria. Su valentía al hablar no solo liberó a ustedes, sino también a todas nosotras, mujeres que anhelamos una iglesia más justa, compasiva y donde reine la equidad. Fue en ese momento cuando comencé a comprender que mi propia experiencia, por dolorosa que fuera, había tenido un propósito más allá de mi sufrimiento personal. Mi dolor no sería en vano si pudiera contribuir a generar cambios que protegieran a las futuras generaciones de mujeres. Roberto, quien había sido mi apoyo constante durante todo este proceso, se sentía inmensamente orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Siempre supe que eras fuerte, me decía, pero no tenía idea de que fueras tan valiente. En el año 2003, transcurridos 5 años desde el inicio de nuestro proceso legal, recibimos una invitación que superaba cualquier expectativa. Monseñor Rodríguez, el recién nombrado obispo de la diócesis que abarcaba San Miguel de las Flores, un hombre conocido por sus ideas progresistas, se puso en contacto con María Esperanza y conmigo para solicitarnos nuestra participación en una ceremonia especial. En una reunión en su despacho nos explicó: deseamos pedirles perdón públicamente, no solo por el sufrimiento que padecieron, sino también por el silencio institucional que perpetuó su dolor. Además, necesitamos su ayuda para establecer nuevos protocolos que impidan que esto se repita. La idea de regresar a San Miguel de las Flores me aterrorizaba y a la vez me generaba curiosidad. Habían transcurrido más de 40 años desde que huí de mi pueblo natal. ¿Cómo me recibirían ahora las personas al conocer la verdad sobre mi partida? Roberto, mi esposo, me propuso acompañarme, como siempre había hecho a lo largo de nuestro matrimonio. Vamos juntos, me aseguró. Como era costumbre, nos tocó lidiar con situaciones dolorosas. El día de la ceremonia, la iglesia de San Miguel de las Flores, imponente y ornamentada, estaba repleta, la gente se agolpaba en cada rincón, provenientes no solo del pueblo sino también de las comunidades vecinas. Al entrar al templo, el mismo lugar donde durante años había sufrido en silencio, una oleada de emociones me inundó, el miedo y la tristeza se mezclaban con una extraña sensación de haber llegado a un cierre, de completar un ciclo. El monseñor Rodríguez, con su habitual dignidad y respeto, condujo la ceremonia. En su homilía,
resonaron las palabras sobre la necesidad de reconocer los errores del pasado como paso fundamental para construir un futuro más esperanzador. Luego me invitó a subir al altar y dirigirme a la congregación. Con las piernas temblorosas, me acerqué al micrófono. Las palabras por un instante se negaron a salir. Me encontraba parada en el mismo lugar donde el padre Miguel había celebrado misa durante años, proyectando una imagen de santidad mientras perpetraba actos de abuso en secreto. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, dije finalmente con la voz entrecortada pero firme. Hace más de 4 décadas, huyendo de este pueblo, me vi incapaz de denunciar los abusos que sufrí en esta iglesia, a manos de aquel hombre en quien todos, incluido yo, depositábamos nuestra confianza. Un rumor, un leve susurro se extendió por toda la congregación, pues aunque mi historia había sido publicada en diversos medios de comunicación, muchos de los presentes nunca habían escuchado mi versión, mis palabras. Durante años he cargado con la vergüenza y el secreto, creyendo erróneamente que la responsabilidad era mía. Hoy sé que la culpa no recayó en mí, sino en quien abusó de su autoridad y en aquellos que lo protegieron. Durante 20 minutos compartí mi relato sin rabia, pero con la firmeza forjada en años de terapia y sanación. Hablé sobre el impacto destructivo del silencio, no solo para las víctimas, sino para toda la comunidad. Enfaticé la necesidad de creer a quienes denuncian abusos, especialmente cuando estos involucran a personas en posiciones de poder. Al final, concluí que no buscaba venganza. Busco sanación para mí y para todos ustedes, para nuestra comunidad de fe, porque creo firmemente que podemos transformarnos, que podemos edificar lugares verdaderamente sagrados donde cada persona se sienta protegida y valorada. Tras finalizar mis palabras, un silencio sepulcral invadió la iglesia. Segundos después, una persona inició un tímido aplauso. A este gesto se sumaron otros, hasta que toda la congregación se unió en un estruendoso aplauso, obligándonos a ponernos de pie. Las lágrimas corrían por muchos rostros, incluyendo el mío, mientras la emoción embargaba el ambiente. Concluida la ceremonia, varios fieles se acercaron a mí. Algunos se disculparon por no haber reconocido las señales que les había enviado años atrás. Otros me expresaron su gratitud por haber tenido el coraje de hablar. Una mujer, amiga cercana de mi madre, me abrazó con fuerza, susurrándome al oído: tu madre estaría inmensamente orgullosa de ti. Sin embargo, el encuentro más trascendente fue con una joven de unos 20 años, que se acercó tímidamente después de que la multitud se dispersara. Señora Carmen, me dijo con una voz suave y temblorosa. El año anterior quería agradecerle al sacerdote que precedió al actual, ya que él intentó algo similar a lo que usted experimentó. Pero como conocía su historia, no me quedé callada. Lo denuncié de inmediato y fue apartado antes de que pudiera hacer daño. Sus palabras me conmovieron profundamente. Mi sufrimiento había protegido a otros. La omerta se había roto. Luego, junto a María Esperanza, seguimos luchando por las víctimas, creando una pequeña organización sin fines de lucro para brindar recursos y apoyo legal a mujeres abusadas por clérigos. También educamos a seminaristas y jóvenes sacerdotes sobre el abuso de poder y la importancia de los límites. En 2010, a los 73 años, recibí una llamada inesperada. La invitación provino del rector de una universidad católica progresista, quien me propuso ofrecer una conferencia magistral sobre fe y justicia en el contexto contemporáneo. Consideré surrealista la posibilidad de hablar en una institución católica sobre mi experiencia personal de abuso clerical, pero a la vez, sentí una profunda resonancia con la propuesta. La conferencia tuvo una buena acogida y tras mi intervención, un joven seminarista se me acercó visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos. Señora Morales, me dijo, gracias por ayudarme a comprender qué clase de sacerdote quiero llegar a ser y, sobre todo, el tipo de sacerdote que jamás quiero ser. Momentos como ese me recordaban la valía de haber roto el silencio. En el año 2015, Roberto empezó a manifestar los primeros síntomas de la enfermedad que finalmente le arrebataría la vida. El Alzheimer progresó gradualmente al principio,
pero con el tiempo fue robándole recuerdos, palabras y, eventualmente, la capacidad de reconocerme. Cuidar de Roberto durante sus últimos años fue un regalo inesperado. Después de décadas de haberme cuidado y respaldado, el hombre que siempre fue mi protector, ahora necesitaba mi cuidado. Aunque me entristecía verlo deteriorarse, encontré una profunda belleza en poder ofrecerle, cotidianamente, el mismo amor incondicional que él me había brindado en los momentos más difíciles de mi vida. Roberto falleció en 2018, rodeado de cariño en nuestro hogar, con mi mano entrelazada con la suya. Sus últimas palabras lúcidas, pronunciadas semanas antes de su partida, fueron: «Estoy orgulloso de ti, Carmen». Tras su funeral, muchos me preguntaron si me sentiría sola, pero la verdad es que nunca he experimentado la soledad. Me siento arropada por una comunidad de mujeres valientes que han hallado su voz, por jóvenes comprometidos con la construcción de un mundo más equitativo, y por una fe que, aunque distinta a la que profesaba en mi juventud, continúa proporcionándome propósito y esperanza. Actualmente, a mis 87 años, dedico mis días a escribir mi historia completa en un libro que espero publicar pronto. No busco reconocimiento ni riqueza, sino que creo firmemente en el valor de compartir experiencias personales detalladas. Cada relato de supervivencia que se comparte es como una chispa de esperanza para quienes enfrentan situaciones similares. Además, dedico tiempo a responder las cartas que sigo recibiendo de mujeres de distintas edades que han leído mi historia o me han escuchado hablar. Algunas buscan orientación sobre cómo denunciar el abuso, mientras que otras solo necesitan saber que alguien comprende su sufrimiento. Una carta reciente me impactó especialmente, proveniente de una nieta que escribía en nombre de su abuela, una mujer de 90 años que había mantenido un secreto similar durante toda su vida. La nieta relató que la historia de su abuela le dio el coraje para finalmente revelar lo que le sucedió en su juventud, y ahora, en sus últimos años, ha encontrado la paz, afirmando que aprendió de mí que nunca es demasiado tarde para la verdad. Al repasar mi vida, distingo con claridad cómo cada fase me preparó para la que le siguió. El trauma me reveló el poder devastador de callar. Huir me enseñó la necesidad de protegerme. Años de terapia me mostraron la posibilidad de curación y, por último, encontrar mi voz me demostró el poder transformador de la verdad. Sinceramente, hay días en que aún siento el peso de lo vivido. El trauma no se borra del todo, pero he aprendido que no estamos obligados a ser cautivos de nuestro pasado. Podemos convertir el dolor en impulso para generar cambios positivos en el mundo. Mi fe, asimismo, ha experimentado una evolución profunda. Ya no es la fe ciega e incondicional de mi juventud, sino una fe más madura y compleja, capaz de acoger dudas y cuestionamientos. Es una fe que valora la justicia y la compasión por encima de la autoridad y la tradición. Creo en un Dios que empatiza con las víctimas en lugar de culpabilizarlas. Creo en un Dios que se indigna y reacciona ante la injusticia, que no la permite ni la ignora. Considero que la presencia de Dios se manifiesta con mayor fuerza en los gestos valientes de quienes desafían y denuncian los abusos, en lugar de en las ceremonias religiosas que carecen de autenticidad realizadas por aquellos que cometen dichos abusos. A las jóvenes mujeres que me escuchan, quiero transmitirles un mensaje claro y firme: su voz es importante, su experiencia es valiosa, y su verdad merece ser escuchada. Si alguien con poder como un sacerdote, maestro, jefe o familiar, abusa de su autoridad para causarles daño, recuerden que la culpa nunca, bajo ninguna circunstancia, es suya. Además, quiero que sepan que el silencio, aunque a veces sea una necesidad para sobrevivir en momentos difíciles, no tiene que ser una condición permanente. Compartir nuestras experiencias cuando estamos listas para hacerlo nos fortalece. Encontrar apoyo y conexión con otras mujeres que han vivido situaciones similares es un proceso sanador, y saber que nuestros testimonios pueden proteger a las generaciones futuras nos da esperanza. A aquellos que ejercen su labor en instituciones religiosas, o en cualquier organización donde existan jerarquías de poder desiguales, les quiero dejar claro lo siguiente: la obligación de prevenir el abuso no recae sobre quienes podrían ser víctimas, sino sobre ustedes.
Esta responsabilidad implica establecer mecanismos sólidos de rendición de cuentas, escuchar atentamente las denuncias que se presenten y anteponer la seguridad de los más vulnerables por encima de cualquier interés o reputación institucional. A los hombres de buena voluntad, porque sé que existen, como mi querido Roberto, les hago un llamado a ser aliados activos, a no permanecer en silencio ante conductas inadecuadas, a creer en las mujeres cuando denuncien abusos, y a utilizar su posición de privilegio para amplificar nuestras voces y construir espacios más seguros para todos. Aunque me aproximo al final de mi vida, no siento amargura. Siento una profunda gratitud por haber vivido lo suficiente para presenciar cambios significativos en la manera en que la sociedad aborda estos temas, y un gran orgullo por haber contribuido, aunque sea mínimamente, a lograr dichos cambios. En el año 2019, el padre Miguel falleció en prisión. Al enterarme no sentí júbilo, sino una extraña sensación de conclusión. Ese hombre, culpable de innumerables actos de abuso, ya no podía causar más daño. Su memoria, estoy segura, no sería la de un hombre santo, sino la de un abusador que finalmente fue sometido a la justicia por sus crímenes. Mi propia historia, en cambio, anhelo que sea diferente. Deseo ser recordada como una mujer que se atrevió a romper el silencio, que convirtió su dolor en una fuerza impulsora, que ayudó a abrir senderos para que otras pudieran avanzar con menos temor. Cada nuevo amanecer es para mí un regalo invaluable. Cada conversación con una joven que me confiesa sentirse inspirada por mi relato es una bendición. Cada carta que recibo de alguien que ha encontrado el coraje de denunciar el abuso es la prueba de que todo el sufrimiento y la lucha han valido la pena. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 87 años y soy una sobreviviente, activista y testimonio vivo de que la verdad, aunque tarde en manifestarse, siempre encuentra su camino hacia la luz. Esta historia, la que he compartido con ustedes, no es únicamente mi experiencia personal. Pertenece a todas las mujeres que han padecido en silencio, a aquellas que encontraron la valentía para romperlo y compartir su verdad, y a las que aún buscan la forma de expresar su dolor. Es una historia que refleja el sufrimiento, pero también la capacidad de sobreponerse, de curar las heridas y de mantener viva la esperanza. Si mi relato, aunque solo sea en parte, puede ayudar a una sola persona a comprender su derecho al respeto, a ser creída y a obtener justicia, entonces cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada instante de terror vivido habrá valido la pena. El secreto que guardé por tanto tiempo ya no lo es, se ha transformado en testimonio, en verdad y en fuerza. Esa, mis queridos, es la historia que sentí la necesidad de compartir antes de partir. Una historia que anhelo contribuya a construir un mundo donde ninguna niña, ninguna mujer, tenga que soportar sola el peso del abuso y el silencio. Les agradezco profundamente por su tiempo y atención al escucharme, por su fe y confianza en mis palabras, y por formar parte de un mundo que, aunque lentamente, se está transformando para ser más equitativo y justo para todos. Que Dios los bendiga y nunca olviden el enorme poder que reside en sus propias voces para impulsar y generar el cambio que nuestro mundo tanto necesita. Sí.